La filosofía es un camino del pensar. Insisto en esta frase, ¿eh? No digo que la filosofía sea el pensar, no digo que la filosofía sea el camino del pensar, sino que digo que la filosofía es un camino del pensar, lo cual quiere decir que no es el único y que hay otros. Esto me permite considerar la filosofía como algo específico, como algo que nace históricamente en un tiempo y en un lugar que es en Grecia, el siglo VI antes de Cristo. Esto, por supuesto, presupone que no estoy diciendo que la filosofía sea mejor o una forma de pensar más evolucionada que el que se da en otros sitios. Si yo me refiriera al pensamiento chino o al pensamiento indio de la época como prefilosóficos, como a veces se hace, implicaría, por supuesto, que estoy diciendo que lo que se está haciendo en estos lugares, en estas civilizaciones, es algo que todavía no llega, digamos, al pensamiento filosófico. Pero no digo esto. Pensar significa idear. Idear significa comprender. Y es algo que forma parte de nuestra capacidad reflexiva del lenguaje simbólico, ¿no? Por lo tanto, en todas las sociedades se piensa de una forma o de otra, ¿eh? Y por supuesto se pensaba en Grecia antes de la aparición de esto que yo llamo la filosofía. La tragedia expresan ideas. La Odisea o la Ilíada expresan ideas. Los mitos expresan ideas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a partir de textos un poco dispersos que convencionalmente se considera que se iniciarían por un solo texto que tenemos de Tales de Mileto, que dice que es el agua, es el principio de todas las cosas, en la medida en que esta frase, y por supuesto lo que traducimos por agua no es exactamente lo que se refiere al término griego, ¿no? Pero sí que ya sería lo que sería el inicio de la filosofía, que sería como buscar la esencia, lo que es cada cosa, ¿no? Y esto sí que está bastante vinculado, digamos, al griego, ¿no? Y por supuesto estaría completamente desvinculado de lo que serían, por ejemplo, los ideogramas chinos, aunque evidentemente el I Ching es pensamiento, los anales de Confucio es pensamiento, hay ideas interesantes, Tao Te Ching es pensamiento, ¿no? Pero como digo, aquí hay algo diferente que es como un trabajo no de idear, sino un trabajo de conceptualizar. Y conceptualizar significa ya intentar decir lo que es cada cosa. Por esto digo que es como la búsqueda de la esencia, que bueno, de alguna manera podríamos considerar que ya estaría un poco en sus inicios en un texto tan, digamos, tan básico como el de Tales, ¿no? O en la pregunta por la verdad que se hace Parménides en su poema, o en los aforismos, digamos, de Heráclito, ¿no? O en las propias preguntas que plantea Sócrates, que por lo que sabemos a través de Platón, es decir, Sócrates evidentemente parece que es el primero que hace ya preguntas directamente filosóficas, que es la pregunta de qué son las cosas, y estas preguntas filosóficas las liga a otra cuestión que es la argumentación, conceptualizar y argumentación. Conceptualizar y argumentar serían, por tanto, lo que definiría este camino del pensamiento filosófico, a diferencia de lo que se hace, digamos, en otros lugares o en otros tiempos. Y aquí hay, por ejemplo, ya una distinción no únicamente de lo que sería idear a través de símbolos, a través de narraciones, que es más o menos lo
lo que se podía hacer antes o se podía hacer en otros lugares, sino diferenciar también de la retórica, ¿no? De simplemente hablar para convencer, ¿eh? Porque quizás la retórica sí que estaría más vinculada a otra cosa que aparecerá en Grecia, en concreto en Atenas, pues que sería el segundo invento que nos interesa, ¿no? Uno sería la filosofía y el otro sería la democracia. Una democracia que evidentemente es muy diferente de la que conocemos ahora, de tipo asambleario, basado digamos, en el sorteo. Pero me interesa recalcar, porque pienso que es interesante, que aunque la filosofía y la democracia aparecen en Grecia, más digamos específicamente en Atenas, ¿no? Y seguramente son producto de las mismas circunstancias, es decir, eh, tampoco podríamos decir que haya una causa que explique por qué aparece la filosofía, digamos, en Grecia, o más concreto en Atenas, pero hay, digamos, una serie de circunstancias, y esta serie de circunstancias que pueden ser desde geográficas, políticas, culturales, lingüísticas, hace que aparezcan las dos cosas, ¿no? Que aparezca la filosofía y que aparezca la democracia. Y lo que tienen en común es la utilización de la palabra, digamos, el convencimiento a través de la palabra. Pero, insisto, que este convencimiento a través de la palabra y la necesidad de argumentar desde el punto de vista de la democracia, que lo que se argumentan son propuestas, estaría más vinculado, digamos, a la retórica. Porque no es una pregunta, digamos, por la esencia, ¿eh? Y justamente la pregunta por la esencia, incluso por la esencia de la polis, que se hará en Sócrates y que se hará Platón, responden, digamos, a un cuestionamiento, digamos, por la democracia, porque es una pregunta sobre la justicia. Y la pregunta sobre la justicia, que es una pregunta filosófica, una pregunta que tampoco se hace en otros lugares, y una pregunta que tampoco se hace, digamos, el sistema democrático. El sistema democrático sería un gobierno en el cual se toman decisiones, digamos, a partir de lo que dice la mayoría, de lo que se vota en asamblea. Entonces tiene que convencer. Pero convencer no quiere decir que se tenga que presentar, digamos, como justo, porque el problema de la justicia en las asambleas tampoco se plantea mejor o peor desde el punto de vista, digamos, de los intereses de la mayoría, ¿no? Por lo tanto, digamos que la filosofía sería como este camino del pensar que se iniciaría, digamos, a través de la Magna Grecia y que se consolidaría, digamos, con los diálogos de Platón. Nacimiento, digamos, paradójico, porque el propio Platón consideraba que la filosofía era algo que se tenía que plantear, digamos, a través de un debate que es un debate público y es un debate oral, o sea, y que es de alguna manera una argumentación entre personas que ya están iniciadas, que lo que plantea el que se hace en la academia, ¿no? Que es algo no escrito. La escritura para Platón siempre es una degradación, por lo tanto, aunque la filosofía, que es algo que se inicia con los textos de Platón, porque la filosofía es una tradición textual. Filosofía está en los textos. Yo casi me atrevería, digamos, a afirmar que están en los textos que van desde los diálogos de Platón, bueno, podríamos decir también incluir a textos como los de Parménides o los de Heráclitos, hasta seguramente Heidegger, ¿no? Que posiblemente es el último que dice algo nuevo. O por lo menos si después de Heidegger alguien ha dicho cosas nuevas y no sea trabajar, digamos, sobre lo anterior, cosa que en parte también hace Heidegger, bueno, quizás necesitamos un tiempo, digamos, para considerarlo como un texto, digamos, clásico de la filosofía, ¿no?
En este sentido, digamos que, bueno, la filosofía sería pues esta tradición textual, este camino del pensar que se iniciaría, digamos, en Atenas y que continuaría en Europa y que evidentemente se prolonga, se globaliza y hoy en día de alguna manera pues sería un camino del pensar, digamos, que estaría al alcance de todos, ¿no? Camino del pensar que tiene que dialogar con los otros caminos, ¿eh? Y por lo tanto sí que se tendría que buscar en esta sociedad globalizada alguna forma, digamos, común de pensamiento que si aquí le damos el nombre de filosofía, no es, digamos, en el sentido específico de considerarlo que es algo que forma parte exclusivamente de la tradición europea.